esa encuesta de Reforma es la última llamada al equipo de Xóchitl Gálvez para hacer las cosas, ir abajo a las ciudades que yo he dicho aquí contigo. Pues creo que sí tiene que haber una autocrítica en la campaña de Xóchitl Bueno, Gálvez. se le ve a Xóchitl un poco desesperada, ¿no? Ayer en la Coparmex. Lo que le dijo a los partidos. Lo que le dijo a los partidos y a los empresarios, pues sí se le ve un poco desesperada, Germán. Está como sola, pues, ahí. Abajo de los que están en el podio, pues hay tensiones que no se han superado. Y el tiempo avanza, creo que sí es un motivo, yo diría, de alarma para la campaña de Xóchitl Gálvez. No es ya un proceso que esté lejos, la elección está ya a la vuelta de la esquina. Buenos días, qué Muy buenos gusto, días. mi querida Rosario, Germán, Chucho y Silva Herzog. Está por Zoom, ya lo tenemos. Hola, Chucho. Hola, Adela, qué gusto estar con ustedes. Ahora desde lejitos, pero aquí estoy. ¿Pero estás bien? Sí, muchas gracias. ¿Te dio COVID? ¿Saliste positivo? Ayer, caray, ayer lo descubrí. Híjole. Entonces está unos días. ¿Pero te sientes bien? Oh, bien, nada más un poquito cansado y ya. Bueno, muchas gracias. Pero agradecemos mucho que estés con nosotros, aunque sea vía Zoom. Lo apreciamos mucho. Gracias, Chucho. Oigan, ¿qué? ¿Encuestas? ¿Es que la del Reforma ayer? ¿O qué? ¿De qué quieren hablar, muchachos? De lo que quieran, el debate chilango, ¿de qué hablan? ¿Quién pone un tema? Rosario. Bueno, Rosario. A mí me pareció muy importante, más allá de la encuesta de ayer del periódico Reforma, porque hay otras encuestas que también podríamos analizar, pero el debate me pareció muy interesante. Lo vi completito, conozco esta ciudad, sus problemas, y me parece una posición muy difícil para la candidata oficial de Morena, defender lo indefendible. Decir que van ahora a hacer lo que no hicieron durante tanto tiempo. Y sobre todo en los últimos 5 años que estuvieron al frente de la Ciudad de México como Morena. No me gusta que hable Santiago Taboada de los últimos 27 años porque me incluye. Te incluye, claro. Ya se lo aclaré. Nosotros sí hacíamos reparación de fugas, nosotros hicimos metro, había 0 asaltos a bancos, disminuimos la inseguridad. No yo, la primero ley Cuauhtémoc, las leyes, los derechos de las mujeres. Sí. No, que no nos incluyan en el paquete, pero bueno, es una broma. Pero fue un debate interesante. Yo creo que la gente dice, ay, pero se descalifican, se pelean, pues así son los debates. Pues si no contrastas, pues entonces, ¿para qué? Así son los debates y... Así deberían ser los debates. Así es, creo que fue un formato padre, Sí, porque, a mí me gustó, a porque diferencia no solo de- era habla tu tema y 2 minutos, sino les daban estos minutos como de réplica entre ellos y se pedían la palabra y creo que definitivamente en la ciudad, hoy por hoy, hay una elección muy competida, que si ya la oposición en el año 21 logró partir la ciudad en 2, hoy yo percibo un descontento, un malestar, un enojo que sí se va a traducir en una votación muy importante, pues para el candidato viable, ¿no? Porque Salomón Chertorivsky, pues tú puedes decir, tiene muy buenas propuestas, es una gente muy seria, a la que yo respeto bastante, pero pues no tiene ninguna posibilidad, está en un partido que no va a pintar, entonces cada voto para él pues es un voto que se desaprovecha, ¿no? Germán, ¿cómo vienes hoy? ¿Aguerrido? ¿Cómo vienes? Yo vengo feliz, yo vengo optimista siempre. Yo me acuerdo, yo siempre a corretear el correcaminos como el coyote, siempre. A pesar de encuestas y a pesar de debates y a pesar de todo. Yo coincido... Publicó Roy su encuesta ayer para la Ciudad de México y coloca a Clara varios puntos arriba. Sí, la vi y coloca al presidente bajando y Reforma subiendo. Alguien no está haciendo bien su tarea. Yo no voy a descalificar ninguna encuesta. Pues está la de Massey Coller, donde ya coloca a Santiago Taboada arriba. La de México Elige, la de GEA,
con 14, con 12, con 7 puntos de ventaja uno de otro. Alguien está haciendo mal esa tarea. Yo no voy a descalificar, menos tampoco la de Reforma. Pero sí... El pasquín inmundo ya le gustó al presidente Reforma. No, decir claramente que 47% de no respuesta es un porcentaje normal, que casi no responda a la mitad a la hora de preguntar si... El tema es cómo sustituyeron ese 47 o no lo sustituyeron. Sí, claro. Y luego un 30%, no recuerdo la cifra exacta, de voto blando, de estoy dispuesto a cambiar mi voto, de no estoy tan seguro de votar por una o por otra. Indecisos. De indecisos o de voto no fuerte. Entonces, ahí sigue habiendo un margen. Pero no me pongo yo aquí en una actitud de todo va bien y las encuestas van mal. No. Esa encuesta de Reforma es la última llamada al equipo de Xóchitl Gálvez para hacer las cosas, ir abajo a las ciudades que yo he dicho aquí contigo, no me dejarás mentir. Va a Morelia, a Hermosillo, a aprender alhóndigas de granaditas locales y hacer la llamarada nacional. No, la llamarada nacional va a ser a ir por Veracruz, por Boca del Río, por Veracruz Puerto, por Mérida, por las ciudades de las clases medias que están enojadas. Y ahí, con las clases medias, es con lo que quiero empezar lo del debate chilango. Clara dijo que va a gobernar con las clases medias, pues entonces va a gobernar como quiere Tahuada. Sí. O sea, ahí en contra del presidente. En contra del Son presidente. las que ha despreciado. Son las contradicciones que yo firmo, que ha dicho bien Rosario, del debate chilango. También hubo debate en Jalisco. Sí. Y estuvo interesante también. Debo decir que el formato me gustó muchísimo de la Ciudad de México, que me gustó la prudencia de los moderadores y no el protagonismo de algunos moderadores que no moderan, sino que debaten y que quieren lucirse, que eso me choca en un debate. Tampoco tuvieron chance de hacer preguntas, ¿no? Por el formato del... Y porque el INE los restringe mucho. Muchísimo. No se te puede de repente hacer un ojo así porque ya le estás guiñando el ojo a alguien que tú favoreces y ya te multó el INE. Está muy complicado hacer eso. Pero sí, coincido contigo. No hubo protagonismo de los moderadores y fueron ellos los candidatos. Y yo no quiero dejar de señalar que noté yo a Clara tratando de congraciarse con Claudia una y otra vez. Le hablaba a Claudia y Claudia esto y Claudia el otro. Y en eso Tahuada tranquilamente creo que mencionó una o dos veces. Una vez al final. Hasta el final. Sí. Como debe ser. Y ya, tranquilo, esta es la ciudad. Y yo creo también que la ciudad está aprendiendo para la oposición. Ya se ganó en el 2021 entre los votos de la oposición contra los de Morena en su conjunto y sus aliados. Entonces, yo creo que, lo dije hace 8 días, el ascenso de Xóchitl era lento, aún la de Reforma es lento. Pues le damos solamente un punto, mientras Claudia subió 5. Pero ese ascenso nacional está recogiendo triunfos locales. Y eso es mi optimismo. Mi optimismo hoy es chilango. Fíjate que yo cuestiono mucho algo de la propuesta tanto de Clara como de Claudia, porque me parece que en ese tema, siendo mujeres, no han sido para nada consecuentes. Hablar de sistema de cuidados, que por cierto, como bien le dijo Salomón Chertorivsky, pues no te pongas la medallita, ya lo acaba de aprobar el Congreso. Pero además, si algo golpeó este gobierno, se llama un sistema de cuidados. No. Es decir, ¿cuál es el sistema de cuidados? Para que nos entienda la gente. Que si yo soy una madre trabajadora, tenga dónde dejar a mi hijo. Y entonces me quitaste la estancia infantil. Ah, pero te doy un dinero. ¿Qué dinero alcanza para pagar una guardería privada? Primero. Segundo, no era nada más voy y dejo a mi hijo. Era un sistema integral de cuidado y protección, desde nutrición, psicólogas, la convivencia social con otros niños, etcétera. Desaparecieron escuelas de tiempo completo, desaparecieron en los refugios para las mujeres violentadas, quitaron los comedores comunitarios, afectaron el sistema de salud. A ver, si vamos a hablar de un sistema de cuidados, pues si hay uno
es el sistema de salud. Lo hicieron pedazos. Entonces, ¿cómo puedes tener esa caradura, así diría yo, de decir, nosotros proponemos un sistema de cuidados y las estancias infantiles? ¿Y por qué durante todos estos años no abrieron la boca? ¿Por qué no le dijeron al presidente, estamos en desacuerdo? Porque ese es el problema. Ese es el problema que yo veo de quienes hoy encabezan a la coalición oficialista, de que no hay congruencia entre lo que dicen, vamos a hacer un gobierno de mujeres. Ellas son beneficiarias de la lucha que dimos otras mujeres. Sin duda, Adela. sí, sin duda. Entonces, vamos a hacer un gobierno de mujeres, nada más que las rodeo de vallas en el muro, en el zócalo de muros gigantescos el 8 de marzo, a las que protestan, a las jóvenes que están cansadas de que las maten, de que las hostiguen, de que las acosen en la escuela, en el trabajo, en el camión, en la calle. Por Dios. Entonces, es la parte que yo digo, hay mucha incongruencia. No podemos creer que eso sea viable, o por lo menos que lo vayan a hacer, porque no lo hicieron y no protestaron cuando se tenía que protestar. Chucho. Bueno, para agregar un poco a lo que ya han dicho Germán y Rosario, yo lo que subrayaría es el perfil de las tres figuras que están buscando el gobierno de la Ciudad de México. Me parece muy notable que tenemos a tres personas que tienen una experiencia administrativa de gobierno larga en la capital de la República. Creo que ninguno de ellos habla de la ciudad como algo remoto, sino que es algo que han vivido, que han tenido responsabilidades, y yo creo que eso es importante, porque eso perfilaba el debate del fin de semana de una manera en que normalmente no lo logramos ver con las contiendas electorales, que es que se puede contrastar el desempeño de Taboada en Benito Juárez, el desempeño de Brugada en Iztapalapa, lo que hizo Salomón Chertorivsky desde la administración central del gobierno de la ciudad, y en ese sentido me parece que sí es un elemento a destacar de la contienda en la capital de la República. No estamos en presencia de estas campañas que vemos en otros lados, de los influencers que de repente quieren que la popularidad que tienen en la red social pueda convertirse en una credencial para aspirar a un puesto de elección popular. Y me parece que fue un debate interesante. El aspecto que se mencionaba hace un minuto de la manera en que la candidata de Morena, de la coalición oficialista, coquetea con la clase media. Creo que es una revelación muy interesante. Sí. Es que se está dando cuenta este grupo que tiene que tener un discurso distinto en la capital, que no puede aquí seguir con ese resentimiento que ha expresado una y otra vez el presidente de la República. Me parece que en ese sentido, pues sí hay una lectura ahí que me parece que viene del entendimiento de las encuestas, porque a la candidata de Morena se le vio de inmediato pues a la defensiva, una candidata que no se plació simplemente para decir cuáles eran sus propuestas, sino que se fue directamente contra quien es un contendiente muy serio, ¿no? Sí, algo saben, están leyendo también sus propias encuestas. encuestas. Creo que hay una elección que está muy reñida en la capital, ¿no? Muy competida. Sí, sí. Bueno, se escucharon confrontaciones, deliberaciones, que así son los debates, que yo no estoy en lo políticamente correcto de que solo propuestas. No, debe haber confrontación, y más si gobernaron, como bien dice Chucho. Se habló de blindar la ciudad, o sea, en materia de seguridad. El tema principal de la ciudad es seguridad. Se habló del problema del agua, se habló del transporte, del metro. Se dijo con toda claridad que se les había caído el metro, y recuerdo que Carlos Slim dijo que por falta de mantenimiento. Sí. Cuarto, se habló de emparejar la cancha. Sí. No importa en qué alcaldía vivas. Que haya oportunidades. Y de las medicinas y de los médicos, que son las famosas 5 de Taboada. Yo solo quiero hacer un agregado
y hacer una crítica a todos en el debate. El agregado falta un poco en el sistema general de cuidados. El agregado es las escuelas de tiempo completo, que están perfectamente evaluadas, que ayudan a las mujeres, madres trabajadoras, que generan un incentivo para que el niño estudie más, y de ahí salieron los mejores calificados de escuelas públicas a concursar en el país y a tener. Pero tercero, que le dobletean el sueldo al maestro. También jala con los maestros. Claro. Eso. Segundo, la crítica dentro de los rubros. Los tres no dijeron nada sistema de cuidados, pero digamos de discapacidad. No se habló de... Creo que solo Czartoryski en algún momento lo mencionó. Usó una palabra, no sé. Czartoryski creo, pero en nada, y habrá otros debates en los que se puede corregir eso. Pero ese fue un faltante en esta ciudad tan arquitectónicamente inaccesible para las personas con discapacidad, y que ya debemos empezar a tomar acciones positivas en favor de todas las distintas discapacidades. Así es, porque además justamente lo que se hizo en el 2017, 2018, no recuerdo, fue por fin una reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, que tenía 40 años, que no se tocaba cuando México era todavía medio rural, y hoy es un país completamente urbano, 70% urbano. Y entonces en esta ley se planteó un tema que es bien importante y que nadie lo mencionó, que es el derecho a la ciudad. Es decir, el derecho a la ciudad es que veas la ciudad como un espacio de derechos. Derecho a transitar tranquilamente por las calles, derecho a tener acceso a la salud, derecho a tener acceso a una escuela digna y a una educación de calidad, derechos, derechos y derechos. Es decir, y sobre todo una ciudad que no se centre en el automóvil, sino en el transporte público, que la movilidad sea fundamentalmente el transporte público, porque hemos vivido días de contingencia tremendos últimamente, porque los que más contaminan son los autos. Y se hicieron los segundos pisos, y por eso digo que no nos metan al paquete, porque Cuauhtémoc y yo estuvimos en contra de los segundos pisos. Decíamos, hay que seguir construyendo metro, hay un plan maestro para el metro, hay que seguirlo. Y durante 6 años de la administración López Obrador no se construyó ahora sí que ni un metro del metro, se construyeron segundos pisos. ¿Quién? La secretaria del Medio Ambiente, la que tenía que poner árboles, nos puso cemento por toda la ciudad. Entonces se beneficia al que tiene el auto, pero se contamina en lugar de que tengas transporte público accesible y puedas moverte tranquilamente por toda la ciudad. Es uno de los grandes temas de la Ciudad de México, que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver no solo con el metro, y algo que dijo muy bien Taboada, una palabra que les molesta enormemente, que es esta de mantenimiento, ¿no? Porque en aras de darle todos estos programas, pues como la cobija, sin reforma fiscal, la cobija es de un tamaño, no alcanza para se la todo. quitas a todo el mantenimiento, y ahí tienes ya la carga de 27 muertos en la línea 12 del metro. Tienes las manos manchadas de sangre por no dar mantenimiento. Chucho, ¿algún apunte sobre el tema? Regresamos al tema de las encuestas, que yo creo que es el otro elemento que está en estos días. Sí, yo también. Me parece que como todas las encuestas hay que tomarlas con cierta sospecha. Han estado en crisis las encuestas desde hace mucho tiempo en nuestro país, fuera de nuestro país. Entonces hay que tomarlas con cierto escepticismo, pero es el dato que tenemos para percibir en dónde está pues el clima de la opinión política. Y creo que lo que estamos viendo pues sí revela que hay una campaña que va caminando, que es una campaña que está haciendo su tarea, que tiene una gran disciplina para proyectar un mensaje, que está construyendo este mensaje de unidad alrededor de Claudia Sheinbaum, que incorpora figuras. Creo que la fotografía reciente del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es muy valiosa para Claudia Sheinbaum. Es decir, creo que una campaña que está haciendo su chamba.
Y creo que seguimos viendo en la campaña de Xóchitl Gálvez que la estructura básica de esa campaña, que es la coalición de los partidos políticos, no termina de sellar. Lo del cabezazo de ayer sí, es terrible. El hecho de que estemos viendo gente que en principio debería tener un mismo proyecto en expresiones de violencia física de ese tipo, pues sí creo que nos da cuenta de que pues abajo de los que están en el podio, pues hay tensiones que no se han superado. Y el tiempo avanza, creo que sí es un motivo, yo diría, de alarma para la campaña de Xóchitl Gálvez. No es ya un proceso que esté lejos, la elección está ya a la vuelta de la esquina. Sí, así es. Están fijándose ya de manera bastante sólida las imágenes, los perfiles de las candidatas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en vez de salir como han salido algunos a descalificar la encuesta, a describir a Reforma como un periódico que ya se entregó, una encuesta a la que no hay que hacerle caso, yo creo que hay que leerla con mucha atención. No es desde luego el único elemento que tenemos nosotros para ver dónde estamos, pero yo creo que sí está registrando que hay campañas que están funcionando y otras que no están funcionando. Creo que la de Xóchitl Gálvez sigue demostrando que tiene problemas muy serios al interior. Yo coincido. Sí, porque ¿cuál es el problema que veo en la campaña de Xóchitl? La encuesta de Reforma la tomo como a otras, es decir, finalmente de 1,000 encuestados, 500 no respondieron, y de esos 500 que sí respondieron, solo el 25% dijo por cuál. Entonces, bueno, también, entre comillas, igual que otras que tienen tasas de rechazo muy altas, porque la gente está harta de que le llames, le toques la puerta para preguntarle, pues, ¿usted por quién va a votar? Y hay un voto oculto también. Además, porque hay mucho miedo. Lo que sí es cierto y en lo que sí tiene razón uno de los ejes de la campaña de Xóchitl Gálvez de Un México Sin Miedo, hay mucho miedo. Miedo a que me quites el programa social, miedo a que el narcotráfico entonces incida sobre mí, me venga y me extorsione, me presione, etcétera. Pero yo qué siento de la campaña de Xóchitl, yo siento a Claudia siguiendo el librito y a Xóchitl la veo todo el tiempo la veo en banqueteras. Es decir, a Xóchitl en la tele, en los medios, en las redes, la veo contestándole ahí a lo que se les ocurre a los periodistas. Muy respetable su trabajo, mi querida Adela, pero ella es la que tiene que fijar sus prioridades y su agenda. Y entonces un día contesta una cosa, al día siguiente habla de otra, al día siguiente. Entonces no hay como las 5 de Taboada, las 5 de Xóchitl, más que estos términos de verdad, vida, justicia, etcétera, pero no hay. ¿Cuáles son esos 5 ejes fundamentales en torno a los que se va a construir una candidatura alternativa frente a una postura muy clara que es la continuidad? Es decir, lo que ya se ha hecho, nosotros lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Nada más que ahora va a tener rostro de mujer. Ahí ya le añadieron un elemento importante. Entonces creo que sí tiene que haber una autocrítica en la campaña de Xóchitl Bueno, Gálvez. se le ve a Xóchitl un poco desesperada, ¿no? Ayer en la Coparmex. Lo que le dijo a los partidos. Lo que le dijo a los partidos y a los empresarios, pues sí se le ve un poco desesperada, Germán. Está como sola, pues, ahí. A ver, primero... Porque claro, los presidentes de los partidos ya tienen su primer lugar en las listas, ¿no? Los tres, claro. A ver, sí, y Mario Delgado ni siquiera lo pelaron, no lo palomearon. A ver, no salió en la tómbola. No salió en la tómbola. Primero, por supuesto que yo no descalifico la encuesta, y menos la de Reforma, que Reforma ha sido atinado en sus predicciones, digámoslo así. Pero que también cuando estaba Lorena. Ese es el equipo. Ese es un equipo. Y de todos modos, yo lo tomo como un dato.
Los organigramas en una campaña se hacen con lápiz. Y ahí hay que borrar algunas cosas. Hay que hacer algunos ajustes. Yo estoy diciendo que esa encuesta y en general el ambiente y lo que ha dicho Chucho, no solo invitan, exigen cambios en el rumbo de la campaña. No me preocupa tanto la imagen es muy fuerte, es un exceso de testosterona, dijo ayer. Sin control. Sin control. Igualito que en la campaña de Claudia, las amenazas de muerte de Pedro Aces a Sesma. A Chucho Sesma. A Chucho Sesma. Igual, amenazas de muerte, no un cabeza. Amenazas de muerte, dijo el del Verde de Claudia Sheinbaum. Así es que de Pedro Aces. Exceso de ambos lados de machismo. Tercero, de repente van a donde le invitan, no a donde es necesario ir. En una campaña no se va a donde tú invitan, no es una quinceañera, no es una novia. Que hay que pasear. Que hay que pasear, Xóchitl. Pero no estoy diciendo nada en contra de la mujer, no es una quinceañera, no, es a donde están los votos y a donde se va a definir la elección. La elección se va a definir en el centro del país, en el centro del país y en unas ciudades muy claramente definidas y donde hay ciertas posibilidades. No se va a definir en Tabasco la elección. Ya está definida. Ya está, ahí está Digo, definida. para decirlo con toda claridad. Entonces, Yo creo tampoco... que ahí hay un elemento, Germán, Sí. muy importante. Lo que a mí me parece que hace falta es, por una parte, ejes definidos de discurso. Hay este intento de construir un mensaje para recuperar la tranquilidad. Yo creo que el acento, la crítica a la violencia en el país, a la inseguridad, el caos que ha sido la estrategia del gobierno es muy acertada, pero creo que hace falta insistir en eso. Y por el otro lado, creo que hace falta, y lo dices muy bien ahí, Germán, es una estrategia territorial muy clara. Sí. Con el encontrar cuáles son esos centros en donde el motor de la contienda local tenga un efecto multiplicador en la elección nacional, porque Morena no es la esperanza de México. En este momento Morena es un partido que tiene que rendir cuentas de lo que han sido sus gobiernos, de lo que ha sido el gobierno de Veracruz, el gobierno de Zacatecas, el gobierno de Morelos. Y en ese sentido sí creo que tendría que haber una intención en las semanas que quedan de concentrarse en esos lugares que pueden ser definitivos en la elección y de perfilar un discurso que sea más coherente, que esté más articulado, ¿no? Sí, porque además yo creo que son 5 estados, como lo dice muy bien Germán, en los que incluso va a haber elección para gobernador. Sí. Lo que es una gran ventaja. Estamos hablando del Estado de México, estamos hablando de Puebla, estamos hablando de Veracruz, estamos hablando de Jalisco, y estamos hablando de Guanajuato y de... son 5 o 6 estados. Entonces, ahí tienes grandes posibilidades. Puebla, puedes competir. Guanajuato, pues está abiertamente en las encuestas. Si hablamos de encuestas, pues ya ganado, pero eso... ¿Cómo lo reflejas en la campaña presidencial? Que se reproduzca. Esto es bien importante. La Ciudad de México ya dijimos que está muy competida. Jalisco, bueno, va a jugar un papel ahí importante Movimiento Ciudadano y eso es un factor también que eventualmente puede ayudar. Y en donde yo veo el problema, básicamente, en Veracruz veo un repunte de Pepe Yunes porque el hecho de que no sea de Veracruz, Rocío Nale, y de que no refinemos ni un litro de gasolina en las Dos Bocas, que nos costó carísima, pues también es un tema. Pero, y la Ciudad de México competida, pero si no tienes, o sea, Xóchitl puede ir a esos 5 estados y estar ahí, recorrerlos, ir distrito por distrito, pero si abajo no hay una estructura territorial que enfrente al ejército, porque en eso es experto Andrés Manuel, los servidores de la nación son el ejército que está tocando casa por casa, que está dando dinero, que está amedrentando con los programas sociales, y no hay un ejército enfrente. No está tu infantería vestida de amarillo, de azul, de rojo o de un mismo color para evitar ya darnos cabezazos y demás. Todos estamos con una misma causa. Entonces, creo que es la parte que falta.
que falta y también el convocar, ¿no? Convocar a personalidades como lo está haciendo Claudia. Yo creo que hay mucha gente de mucho peso, desde luego Cuauhtémoc. No, Oye, esa foto de Claudia con Cuauhtémoc, dime a mí lo que me duele. Es que No, esa pero foto- yo hago una apostilla. El ingeniero es muy abusado, es inteligente. Es michoacano. Es un pleonasmo eso. Entonces, dijo claramente que estaba a favor de la política energética. Hasta ahí la dejó. Sí, dijo en ese punto. bueno, En ese pero, punto. pero la foto es lo que vale. No, yo lo entiendo. Yo entiendo. La comunicación. Yo entiendo es de eso. fotos, pero además también fue el evento De de Cuauhtémoc. de Claudia al evento De tradicional Cuauhtémoc, sí. de Cuauhtémoc en la tumba de su padre, Sí. que también fue michoacano. Y entonces, yo lo que digo, yo ahí con calma, porque yo sigo escuchando las críticas a la política industrial, las críticas a la falta de planeación y de ruta que Cuauhtémoc Cárdenas ha dicho de este gobierno. Y ha escrito. Esas siguen, están aquí Pues y en aquí la te las misma dijo. entrevista, Y aquí en la te las- misma a ti entrevista te de las dijo. Adela. Sí. Así es que yo, y Cuestiona regresando... lo de abrazos no balazos. Pero no además. niego que hacen falta fotos con personalidades para que Xóchitl parezca más jefa de Estado. Y dos, sin miedos a Xóchitl. Sin miedo a reivindicar la aspiración de la clase media y del mérito para trabajar. claro. Sin miedo al mérito personal. Y sin miedo a condenar la indolencia de este gobierno que deja a Ceci Flores con una Con su pala. pala. Ayer estuvo aquí allí con nosotros, vestida Ceci Flores, de béisbol. de La béisbol. beisbolista, Sí, claro, diciendo a ver si así de me beisbolista. recibe el presidente. Lo digo con cierta ironía, pero con mucho dolor por la tragedia de las víctimas de desapariciones en este país. Pero si Ceci Flores quiere disfrazarse de algo para entrar al Palacio Nacional, que se disfrace de militar. Y ahí Tienes la van a toda la dejar- razón. Y ahí sí la van a dejar entrar. Pues, Chucho. Pues en esto a mí me parece terrible que sea también un elemento en donde se contagia la indiferencia. La indiferencia del presidente ante este dolor me parece terrible. Y me parece terrible la indiferencia que muestra la candidata de Morena ante esta tragedia. Nuevamente vemos esta incapacidad de reconocer la gravedad de la crisis de inseguridad en nuestro país, ante esta exigencia de las madres buscadoras, la misma actitud de desprecio, de menosprecio de lo que significa esta lucha de las madres buscadoras, que me parece que son el emblema más dramático de la crisis de convivencia que tenemos en este país, de la crisis de la civilización, lo bárbaro que se ha convertido nuestro país en muchos ámbitos, y lo que se recibe no solamente del presidente saliente, sino de la mujer que aspira a ser la jefa del Estado mexicano, es nuevamente esta señal de falta de empatía, en donde no hay ni siquiera el intento, yo diría, elemental de escuchar el dolor, de abrazarlo, y creo que eso es también pues muy llamativo, no solamente el repetir el proyecto, las frases, sino también hacer suyo este modo de distanciarse de las emociones de millones y millones de mexicanos, ¿no? Es de una gran indolencia. No, bueno, es que somos madres nosotras y Claudia es mamá. Y entonces no se puede concebir esta indolencia, esta falta de empatía, como dice Chucho, porque eres madre, porque yo no me pongo en los zapatos de Ceci Flores o de cualquier madre buscadora, me aterra, me da mucho miedo, me da mucho dolor, me da mucha tristeza que esa sea la realidad en México, que tengan que estar las mujeres buscando a sus hijos para poderlos enterrar y para tener un lugar donde irles a rezar o hablar o decirles, a llorar. Entonces,
esta parte, pero ¿sabes lo que más me preocupa a mí? Ya más allá de Xóchitl, de Claudia, del presidente, de las encuestas, es esta indiferencia que yo siento de una gran parte del pueblo de México. O sea, a mí me preocupa mucho que la gente no esté entendiendo lo que se está jugando. Yo decía a propósito de la foto del ingeniero Cárdenas, si él está ahí en materia energética porque quien defienda Pemex, él ahí va a estar. Sí, porque correcto. siente que es el legado que él tiene que defender, que es el de su padre. Pero yo, que vengo de ahí, que estuve con él, que marché con él, que fui su sustituta en la jefatura de gobierno, siento que el legado que tengo que defender es el de Cuauhtémoc. Y ese legado es elecciones libres. Es que mucha gente que estamos de este lado estamos defendiendo, y el ingeniero lo tendría que ver con su inteligencia michoacana, que acá está todo por lo que él luchó, que lo que está en entredicho es justamente su lucha, justamente esa escalera que él ayudó a construir junto con otros, con Cloutier, con Rosario Ibarra, esa noche simbólica del 6 de julio de 1988. Entonces, creo que pero está eso, y está la gente que te dice, pues sí, no me gusta Claudia, pero es que también del otro lado, y no acabamos de captar como pueblo mexicano, como gente, como ciudadanos, lo que se está jugando en esta elección. Es mucho más porque que nadie Pemex. lo ha sabido comunicar, Rosario, también. Probablemente sea eso. Nadie sí. lo ha sabido comunicar. Ahora que hablabas de Rosario Ibarra, me acuerdo que hice un programa en el que hablamos de las mujeres que habían perdido hijos, ¿no? Y pues me decía Rosario, y lo dijo en el programa, solo hay una cosa más dolorosa que un hijo muera, y es que un hijo desaparezca. Claro. Solamente eso puede ser más doloroso a la muerte de un hijo, porque no pueden irle a llorar a ningún lado. Así es. Esta indolencia por parte de Palacio Nacional, yo no acabo de entenderla. De verdad, no acabo de entenderla. Es indolencia, es indiferencia, es de un cinismo, ¿no? Que les llame politiquerías a mujeres que están perdiendo hijos y que están desaparecidos. Ceci ha encontrado más de 2,000 cuerpos. No he y encontrado otros el de su 2,000 hijo, pero vivos. en el camino encuentran y encuentran y encuentran Sí. cadáveres y cráneos. Y Estamos caminando sobre fosas. Es un cementerio. es una fosa. El éxito Todo el país. el éxito que le debemos reconocer a López Obrador, y yo coincido con Rosario al 100% en lo que acaba de decir, yo lo quiero decir de otra manera, el éxito es que con sus palabrerías, quizá con sus programas sociales, con su embrujo de caudillo, ha anestesiado la virtud cívica de muchos mexicanos. Sí. Ha anestesiado esa virtud cívica. Ese resorte de indignación, ese resorte de coraje cívico por igualar a este país, por hacerlo más habitable. Las desapariciones de personas no fueron el escándalo, sino todavía le agregaron un escándalo mayor. Los desaparecieron de las listas oficiales desaparecidos, o sea, Doblemente de 114,000 desaparecidos. a 90,000, o sea, 99. sí, no, 10,000, 15,000 o 20,000 menos de las listas por desapariciones. Y yo debo decir algo frente a la Ciudad de México y frente al proceder de Claudia Sheinbaum. Nos están quedando de ver un número de muertos en la Ciudad de México para disque más segura de los que se dejó aventar del mazo en el Estado de México. Así tal cual. Encontraban cadáveres allá que habían ejecutado aquí. Este tráfico de cadáveres, este ocultamiento de cadáveres, solo una sociedad anestesiada en su virtud cívica lo puede tolerar. Sí, carajo. Como dijo bien Chucho, si se gana después de un gobierno tan mediocre, tan estúpido, tan estúpidamente ineficaz como el de Morelos, pues yo ya no entendí. Yo ya no entendí dónde rendimos cuenta los gobernantes. Los ciudadanos como ciudadanos. Sí. Chucho. Yo creo que esto que dice Germán es terrible. Me parece que ese es uno de los asuntos clave de México en este siglo, que trasciende
lo que pase en este proceso electoral, lo que pase en el siguiente gobierno, y es esto, lo decía como la pérdida de este reflejo ético que debe marcar a un país saludable, y creo que sí hemos vivido en el arranque del siglo XXI en México un proceso moralmente devastador, que hace que miles y miles de personas simplemente no quieran enterarse de lo que se está viendo, que haya, como se decía, un hartazgo de estas noticias que realmente nos envenenan tan profundamente. Y sí es indispensable recuperar la indignación ante esto, que no debe ser considerado como parte de nuestra normalidad. Exacto. El que hemos viendo estas imágenes de cuerpos destazados con indiferencia, que le pongamos solamente un instante, un segundo, para después pasar a las noticias de deportes. Yo creo que es gravísimo. Electoralmente no sé de qué manera pueda esto tener algún significado, porque creo que partimos del interés de muchas personas de simplemente no ver esto, de taparnos los ojos ante el horror, y creo que nuestro país, a pesar de que se nos diga que está feliz, que lo único que se encuentra en los recorridos es alegría y plenitud, pues la verdad es que vive de los peores momentos de su historia en este asunto de la inseguridad y de la vulnerabilidad de la vida que está en peligro en tantísimos ámbitos, ¿no? Es la Así es. indiferencia hasta que te pasa. Hasta que te pasa. Que eso a es lo ti, terrible, ¿no? Que eso es lo terrible. Eso es lo terrible, Porque pasa. Es que Está pasando. sería terrible que entonces nos tuviera que pasar a todos para que pudiéramos ser empáticos con las madres buscadoras, es decir, creo que más bien hay que ponernos en la situación de qué tal que nos pasara. Sí, es decir, claro. no podemos permitirlo, no lo podemos normalizar, no podemos normalizar que se masacre a nuestros jóvenes porque fueron una posada. Ahora, lo que es terrible también es que la oposición no sepa comunicar esto y articular todo esto, ¿no? Para poder comunicarlo. Emocionar. ¿Por qué está pasando eso, Germán? Yo sí creo que la oposición está, ¿por qué no decirlo? Está quedando a deber, o sea, Claro yo que está no me peleo con eso. El tema es la insistencia, el tema es la persistencia, el tema es el coyote y el correcaminos. En alguna vez en el PAN se hablaba de brega eterna. El deber cívico es permanente y es diario. Y la democracia, como bien dice Rosario, se cuida diario, como una madre cuida a un hijo diario. O sea, no llegamos a la democracia como un lugar y ya está conquistado. No, la democracia es un sistema de constante y permanente mejoramiento de nuestras condiciones de vida. No es la democracia un día de ir a votar. La democracia también se nos va como agua entre las manos si los reflejos éticos, como dice Chucho y como dice Rosario, no se alertan diario. Y como que llegamos, ahí oposición y todos, para contestarte, como que llegamos a la democracia como si fuera un sofá y nos sentamos. Sí. Como, ya llegamos en el 88 y ya llegamos en el 2000 y ya llegó Fox y ya ganó. Y entonces eso es la democracia. La democracia es que gane Fox. Pues no. La democracia no es que gane Fox, la democracia es que los hospitales públicos tengan la misma calidad que los hospitales privados. La democracia es que las escuelas públicas tengan la misma calidad que las escuelas privadas. La democracia es que estos asesinos que decapitaron a una mujer en Michoacán, sí, apenas unos días, vayan a la cárcel y rindan cuentas de su fechoría. Esa es la democracia. No depositar tu libertad, no solamente, exactamente, depositar tu libertad en una boleta. Chucho.
Pero sí, yo creo que va más es el presupuesto de un sistema democrático. Creo que está antes de tener un sistema que nos considere nuestra ciudadanía como electores, como personas que opinan, pues necesitamos tener la garantía de estar vivos, de tener la tranquilidad de salir, de pasear, de desplazarnos de un lugar a otro de nuestro país. Y yo creo que sí hemos perdido muchísimo en los últimos 15 años. Creo que a partir del 2007 lo que ha perdido México es terrible. Será muy difícil recuperarlo, pero me parece que esa es la tarea esencial que este gobierno simplemente no atendió. Todos sus mensajes de qué es lo que se iba a hacer para combatir la criminalidad, pues eran fugas ante lo que se estaba viendo, esta idea de abrazar a los delincuentes, el de considerar las causas, pero no construir mecanismos para aplicar la ley, para reducir la impunidad, para recuperar el territorio que se ha perdido en los últimos años. Pues creo que eso nos deja como legado las escenas de sangre y de muerte con las que nos desayunamos todos los días. Y a pesar de que tengamos esta intención de no verlos, de no confrontarlo, pues yo creo que ese es el gran drama de nuestro país. Si no tenemos en el discurso oficial ninguna respuesta, porque lo que se escucha es básicamente continuidad, pues yo esperaría de la oposición no solamente la denuncia, sino también una alternativa, Sí. que sigue pareciendo que no ha llegado de parte del discurso de la candidata de la oposición. ¿Cómo le vamos a hacer en serio para recuperando la legalidad en el país, la tranquilidad, para recuperar las carreteras, los barrios que están ahorita bajo el dominio de los extorsionadores? Me parece que la denuncia es crucial, pero pues sí necesitaríamos algo más allá de la denuncia de nuestra violencia, sino una alternativa pues que sea seria, ¿no? Sí, yo creo que incluso el problema de este vacío enorme, porque además nos mintieron, lejos de sacar a los militares, se ha militarizado todavía más este país, ¿no? Pero el vacío que hay del otro lado puede llevar a la gente, y me voy al otro extremo, es decir, por un lado una sociedad también indolente que normaliza y que hace la cara para un lado, pero hay otros que frente a las circunstancias lo que te exigen son modelos Bukele. Es decir, entonces caes en el otro extremo, ¿no? Es decir, pon pena de muerte, llévate a todos los jóvenes nada más porque traen un tatuaje a la cárcel, no les des de comer, se lo merecen, manténlos ahí como si no fueran seres humanos. Te lleva a esa visión extrema porque no hay puntos medios, que son los que yo creo que tenemos que encontrar. Y yo no creo que ya sea el momento de estar debatiendo con el presidente. Porque si la candidata opositora debate con el presidente y no con quien es su contendiente. Básicamente, quien va a estar en la boleta es Claudia, y tenemos que hacerle sentir a la gente que no es Andrés Manuel. El otro día unas personas me dijeron, no, yo sí voy a votar por Morena porque yo voto por Andrés Manuel. Sí, claro. No, pero es que Andrés Manuel no va a estar en la boleta. Pero la gente así lo siente. Entonces esas son las cosas que no sé si haya grupos de enfoque o no, que científicamente se tienen que analizar para poder ir desmenuzando todo ese discurso. El problema es que ya no hay tiempo. Sí, y también tienes a dos partidos coaligados que toda la vida se confrontaron, que son el PAN y el PRI. Tendrías que haber hecho una labor desde abajo, también de conciliación, de las estructuras partidarias, en el sentido de, más allá de los colores, está por encima una causa que es nuestra patria, que se llama México.
Porque Por si eso la no, imagen del cabezazo, Germán, es otra vez No, a mí importante. me preocupa más el cabezazo que la coalición no va en Morelia. Creo que No va en Morelia, no va en Morelia, por que, ejemplo. o sea, no van En varias partes. en varias Pero partes. es un poco eso, es el Y retrato entonces, de lo que está pasando ahí adentro. Sí. Se están dando de cabezazos. ¿quién lo dará más fuerte tú de los tres? No sé, pero El de Alito. El de Alito. Eso que menciona Rosario me parece clarísimo. La verdad es que las oposiciones no hicieron el trabajo a partir del 2018. El 2018 recibieron los partidos tradicionales una paliza Ese es el punto. que los llamaba a hacer una reflexión muy profunda de seria. por qué se ganaron ese repudio tan universal en todo el país. Fue un repudio en todos los estratos sociales, en todos los rincones del país. Y merecía una reflexión muy profunda de qué es lo que había orillado a la gente a repudiarlos de esa manera. Bueno, no hicieron ese trabajo con la idea de que se iba a caer automáticamente la popularidad del presidente y que los electores prácticamente les iban a pedir perdón a los priistas y a los panistas para que regresaran. Bueno, eso era una tontería, una señal de arrogancia profundísima de los dirigentes de los partidos políticos, y yo creo que estamos pagando ese costo de liderazgos, de dirigencias partidistas que no hicieron el trabajo en el momento en que tenían que hacerlo, y aquí es pues realmente muy difícil hacerlo ya en el proceso de la campaña, porque la verdad es que todos los dirigentes están nada más buscando cuál es la balsa de la que se pueden colgar para mantenerse con vida, ¿no? Entonces, yo creo que ese cabezazo es muy revelador. Son partidos que están solamente apoyando a una candidata, no la están impulsando con convicción, y simplemente está viendo cada quien por su propio hueso. La gran pregunta creo que es, Adela, ¿qué viene después de septiembre? ¿Cuál es el destino de esa coalición opositora que logró sorprendentemente sobrevivir todos los peligros y apoyar a Xóchitl Gálvez? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una oposición cohesionada? Porque ese creo que es otro escenario, independientemente de que Morena tenga la mayoría calificada. Creo que puede haber todavía ahí partidos que puedan apoyar a Morena para darle esa mayoría que necesita para rehacer la Constitución. Porque otra vez, pues hay varias encuestas, ¿no? Pero la de ayer de Reforma les da todo. Les da todo. Digo, yo creo con toda sinceridad que los ciudadanos que apoyen a la coalición del PAN, del PRI, del PRD, pues reciben un mandato popular de estar en contra del Plan C y de desinstitucionalizar este país. Yo creo que está claro ese mandato popular. O sea, el de, por poner solo un ejemplo, el de elegir popularmente a los ministros de la Corte, pues eso me parece, digo, no tiene soporte histórico, no tiene soporte político y no tiene soporte, desde mi punto de vista, de argumentación ni de derecho comparado con algunas otras partes en el mundo. Entonces, solo por poner eso, pero el presidente puso ahí le dejó varias tareas a Claudia el día 5 de febrero pasado, y quienes reciban un voto, es en voto en contra de esas reformas que sí rayan en el autoritarismo y que sí están en el tono en el que ha dicho aquí Rosario, que es pues debilitar a nuestra democracia y hacer más compleja nuestra convivencia entre diferentes. La política lo que busca es hacer una convivencia pacífica entre diferentes, y aquí estas reformas, estas que el presidente ha puesto y muchas que ha ejecutado en su administración, son precisamente para que
dividir claramente a los mexicanos en unos buenos, en otros malos, en unos pobres angelicales, en unos ricos diablos, en una confrontación y en una contradicción mausetoniana que la verdad no nos lleva a ningún lado. En eso ha sido también exitoso. Él le habla a una clientela, a un público. No lo digo peyorativamente en contra de nadie, pero él en eso ha sido claro y esas son sus bases. Claro, esas han sido sus bases y eso lo ha sacado adelante. Y nosotros no hemos engarzado una propuesta que sin miedo hable de la aspiración, hable del mérito, hable de la iniciativa privada, no como un concepto mercantil, sino como un mérito con el que tú te construyes tu destino y que el gobierno te apoye, no te estorbe. Y sobre todo en México sin odio, porque lo que se ha sembrado ahora es odio. Odio al diferente, odio al que no está conmigo, odio al que tiene el color de piel. No dijo la muy respetadísima Ana Laura Magaloni, lo que es aspirar a un lugar en la Corte, que un güerito no podía ganar la Ciudad de México. Tú dices, ese es un discurso progresista. Y de Ana Laura, ¿no? Exactamente, de enfoque de derechos. O sea, que tiene que ver el color de la piel. Es como si dijéramos, pues un morenito no puede ganar en no sé dónde. Es decir, es absolutamente absurdo que nos vayamos al tema del color de la piel, de dónde naciste, si tienes recursos, si no tienes, si aspiras a tener una carrera, que odies a todo lo diferente. Eso es lo que nos ha dividido y eso es lo que tiene que entender la gente, que el momento es pasar a la reconciliación, a la paz y no a esta división y a este odio que hoy nos tenemos entre hermanos y entre hermanas, porque nos peleamos hasta en las familias. Entonces creo que está mucho en juego en esta elección. Y creo que la gente tiene que entender que los contrapesos son fundamentales y dar una mayoría calificada en el Congreso a cualquier partido es sacrificarnos, crucificarnos nosotros mismos. Que se entienda, no puede haber mayorías calificadas en el Congreso porque es cartas blancas para que se destruya nuestra Constitución. Gane quien gane. Gane quien gane. Gane quien gane. Un último apunte, Chucho. Pues totalmente de acuerdo con lo que dice Rosario. Creo que eso es lo que está en juego en esta elección. Me parece que es importantísimo. El escenario de tener una mayoría con la fuerza suficiente para rehacer la Constitución a su antojo sería un retroceso enorme para nuestro país. La Constitución se debe cambiar en la medida en que hay consensos, que hay acuerdos básicos en donde no solamente los impulsa la mayoría, sino que coinciden las minorías en que eso tiene sentido. Y si se sigue el libreto del presidente el 5 de febrero, pues México perdería lo que sí construyó en las últimas décadas, que fue un sistema pluralista, con contrapesos, con mecanismos que estaban vigilando la actuación del gobierno, y no podemos regresar a esta estructura de poder que parte de la fe de que si llegan los míos lo van a hacer bien, lo van a hacer prudentemente, lo van a hacer honestamente. Necesitamos preservar esos mecanismos de control que son los que están en juego. A mí me parece que más allá de las políticas públicas en concreto, eso es lo que se define en esta elección. Sin duda. Sí, yo diría que más importante que la presidencia incluso es el Congreso. Sin duda. Decirle a la gente, el Congreso es vital. No, desde 1789, cuando la Revolución Francesa, se dijo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que luego fueron adicionados por Olimpia de Gauche, de la mujer y de la ciudadana, que no había Constitución si no había garantía de los derechos, de ser diversos, de ser plurales, de la condición, de la orientación de la diversidad sexual, en fin. Y no estaba dividido el poder. Las dos cosas. Garantía de que tú eres una persona y, como dice Chucho, está a salvo tu vida y la manera en la que quieras vivirla, garantía
de cada uno de los mexicanos. Y segundo, separación y división de los poderes. Si no, no hay constitución. Eso se lo quieren cargar. Y eso hay que decírselo a la gente, que eso es lo que está en juego. Yo vengo a aprender aquí, Adela, y no me estaba contando nota aquí con el maestro Hay Chucho. que tomar nota con los maestros, tres ustedes. No. Les agradezco mucho. Muchas Chucho, gracias. mejórate. Te vemos Chucho. aquí el próximo miércoles. Gracias. mucho. Gracias. Por cierto, estuvo ayer Ceci, les decía, con nosotros, esta madre buscadora que es ejemplar, la verdad, lo que ha venido haciendo, y esto es parte de lo que nos dijo. ¿Lo tenemos? Dije, no, pues a lo mejor si me he visto de beisbolista me puede por lo menos atender, pero no, tampoco me funcionó. Las que hacemos la búsqueda somos nosotras, las que hacemos localización somos nosotras, las que excavamos somos nosotras. Entonces, no ocupamos acompañantes, ocupamos gente que haga su trabajo, que no tenga que ser yo la que ande excavando con mi pala, que no tenga que ser yo la que esté enferma de los pulmones constantemente, porque tengo que absorber el aroma de los cuerpos, porque tengo que meter una varilla, tengo que oler la varilla para ver si en verdad hay un cuerpo abajo de la tierra. Cuando pienso en rendirme, porque ha sido muchas veces que ya no puedo, siento que ya no puedo más. Y una madre me habla para pedirme apoyo, yo pienso, no me puedo rendir, porque no solamente es Marcos y Alex, hay miles de desaparecidos. Y hay miles de madres completamente abandonadas por el Estado que necesitan el apoyo. Y yo no sé ni cómo sigo viva. La entrevista completa está en La Saga, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a Pobre ti, mujer, querida. ¿no? Ay, no, ya qué mañana dolor. hablamos de eso, le dicen. Y no hubo mañana. Ah, pues claro. No, es pobre país si no nos dolemos frente a esto. Ah, es correcto. Gracias. Y gracias a ustedes, como siempre. Yo les recomiendo que vean esta entrevista que está en nuestro canal de La Saga y muchos otros contenidos. Muchas gracias.